que es mejor, y lo vivimos. Entonces antes ni siquiera la gente preguntaba eso, antes ni siquiera tu mejor amigo te hubiera preguntado, oye, ¿cómo se siente besar a un niño? No, ni pensarlo. Y creo que estamos en estas épocas en donde la gente ya empieza a sentir más curiosidad. Y ese yo creo que es el primer paso para empezar a generar un cambio social que como comunidad yo creo que debe gestarse primero entre nosotros para después proyectarse a los demás. Me gustaría, antes de entrar como de lleno en el tema, ponerlos un poco en contexto, hablarles un poco del marco histórico de la homosexualidad, porque es importante que entendamos que muchas cosas de las que sufrimos hoy como comunidad son reminiscencias o son malas costumbres que venimos arrastrando desde la época de los romanos. Y cuando nos damos cuenta de esto, pues nos hacemos conscientes de que no podemos seguir con esos esquemas y con esos cánones que venimos repitiendo de manera cultural por los siglos de los siglos. La homosexualidad siempre que se toca es un tema polémico, igual y para nosotros no lo es porque la vivimos diario. Nosotros somos los que hemos sufrido del bullying, hemos sufrido del rechazo, hemos sufrido del miedo que provoca aceptarse, pero para los demás, los que no lo viven directamente e inclusive los que también lo viven directamente porque tienen hijos, porque tienen hermanos, porque tienen hermanas, porque tienen primos que pertenecen a la comunidad, todavía es como espanto, es un tema que entre las familias no se toca, se acepta entre comillas, se respeta también entre comillas, pero no se toca, no se profundiza, y al no hacer eso no se cuenta con una estructura familiar sólida, con un apoyo familiar que respalde a ese integrante que está saliendo del closet realmente y que está mostrándole al mundo una parte de lo que es su naturaleza humana. Entonces, bueno, para iniciar sí me gustaría contarles que la homosexualidad de entrada es una naturaleza humana, y es una naturaleza humana que, según los historiadores, está documentada desde la época de la civilización sumeria, que fue la primera civilización del mundo, que no hay muchos registros, pero ya se tenían escritos de hombres hacia hombres y mujeres hacia mujeres. Después vienen los egipcios, en donde se han encontrado grabados que usualmente son de mujeres a mujeres, no tanto de hombres a hombres, aunque también hay un poco de registro sobre eso, pero la mayoría en Egipto son escritos de esclavas que estaban enamoradas de sus amas, realmente. Y ya posteriormente lo que sí se tiene muy registrado es Grecia y Roma. En Grecia la homosexualidad era una cuestión relativamente, bueno, no era relativo, sí era bastante bien visto, era apoyado, porque los griegos pensaban de una forma muy diferente a nosotros. Ellos no veían la orientación sexual como un catalizador o como un identificador social para segregar, clasificar a los diferentes tipos de personas. Ellos solamente veían personas, mujeres u hombres que se enamoraban de otras personas y que se acostaban con otras personas. A partir del último siglo es cuando ya se inventaron los términos homosexual, transexual, bisexual, todo esto, y es cuando ya la gente hemos aprendido a diferenciar y a dividirnos como sociedad entre los gays, las lesbianas, los heterosexuales, los pansexuales y todas las demás variantes que se le agregan a un humano. Entonces los griegos, ellos en el ejército griego era muy importante que hubiera amor entre hombres, porque ellos tenían esta lógica. Si yo tengo hombres que se quieren entre ellos y que tienen una relación, una conexión amorosa entre ellos, es más fácil que se protejan y se cuiden y se unan para hacer un frente bastante fuerte y sólido al ejército contrario. Caso que no pasaría si yo solamente tengo hombres que son extraños entre ellos, que no tienen ningún tipo de vínculo amoroso entre ellos, porque entonces si matan al otro pues no me va a importar, porque no es nada mío, no tengo ninguna conexión emocional ni sentimental con él. Ellos lo dividían en dos grupos, eran los erastés y los eromenos. Los erastés eran los hombres mayores que se fijaban en los más chicos, los eromenos eran los chicos. Ellos le llamaban pederastía, pero no intentamos pederastía como la relación de alguien mayor de edad con un niño, no. Es que para ellos niños eran jóvenes que ya alcanzaban el timbre, pero que oscilaban entre los 15 y los 21 años, 22 años. Para ellos ya un hombre adulto, ya un hombre más mayor era a partir de los 25 años. Entonces estas relaciones entre hombres mayores y menores fortalecían a los ejércitos y los hacían más unidos. Para una familia griega que tenía un hijo que
que lograba conquistar, digamos, el corazón de un hombre mayor, era un honor realmente. Porque eso significaba que esa familia iba a tener prosperidad económica, sustento, el hijo iba a tener educación, iba a tener protección, iba a tener una vida bastante buena, porque los participantes del ejército griego eran personas realmente adineradas y tenían un nivel de vida bastante bueno. Entonces, cuando llegaban estos hombres a conquistar a los chavitos de las casas o se enamoraban, pues era realmente un logro, porque ese hombre, aparte de servir a la nación, a su pueblo como protector, como soldado, pues iba a encontrar el amor de un hombre en el que iba a descansar toda su vida de una forma muy cómoda. Sin embargo, los griegos tenían una serie de normas respecto a la actividad sexual entre hombres. No era el hecho de ser homosexuales, era más bien la actividad sexual. Había ciertas normas. Ellos no identificaban el deseo sexual con base al género biológico. Ellos identificaban o clasificaban ese deseo sexual dependiendo de cómo se adaptaba a las normas que el gobierno tenía para estos actos. De tal forma que tenemos que, por ejemplo, un hombre mayor, en este caso el Erastés, no podía ser penetrado por el más chico, porque eso era como deshonroso. O sea, ¿cómo el más grande va a ser penetrado por el más chico? Eso era deshonroso. De igual forma, un hombre acaudalado, un hombre de cierto nivel, de cierta jerarquía, no puede ser penetrado por un esclavo. Él sí podía penetrar al esclavo, pero no al revés. Y también los hombres más chicos, los menos, no podían desear sexualmente, únicamente ver con deseo sexual a su pareja mayor, porque ellos debían de honrar la presencia, el nombre y la figura de su hombre realmente. Sin embargo, el más grande sí podía desear sexualmente al más chico, porque estaba bien visto. Mientras todos esos cánones se cumplieran, todo estaba bien. En realidad, los griegos nunca llevaron a la práctica ninguna de estas penas. Una de las penas era que tenían que recibir azotes, o los arrestaban, o pagaban multas, inclusive llegaron a las torturas, pero realmente nunca aplicaron ninguna de estas penas, solamente estaban escritas y ya. Cuando pasa la época de los griegos, llegan los romanos. En los romanos, que se dividió en dos épocas, era la época de la República y la época del Imperio. En la época de la República, la homosexualidad todavía seguía teniendo cosas de los griegos, se seguían moviendo conforme a las leyes griegas. Pero lo interesante ocurrió en la época del Imperio, porque en la época del Imperio, antes de que llegaran los cristianos a derrocar Roma, en el Imperio sí ya había reglas bastante claras sobre la homosexualidad. Incluso sí ya se aplicaban estas penas. Había hombres homosexuales que podían tener relaciones con otros hombres, pero siempre y cuando de igual forma no hubiera una penetración por parte de alguien de menor jerarquía a alguien de mayor jerarquía. Esto es, los amos podían usar sexualmente a los esclavos totalmente a su antojo, porque no estaba penado, pero un esclavo que se dejaba, que asumía el papel de activo con su amo, era totalmente mal visto, era humillado y sobajado. ¿Por qué era humillado? Porque la sociedad romana, al ser una sociedad que era patriarcal, siempre existió el machismo preponderante en la sociedad. Entonces, la mujer en la época romana estaba vista como algo que nada más debía de ser para procrear y estar en la casa, nada más. Para eso servía la mujer. Entonces, todo lo que fuera relacionado con lo femenino era minimizado y era humillado, de tal forma que desde ahí empieza el estigma a los chicos pasivos. Ser pasivo obviamente se relaciona con lo femenino, porque en una relación heterosexual la mujer, a la hora de tener contacto sexual, asume el papel pasivo, y un hombre que se deja penetrar, al ser pasivo, pues está asumiendo en la ideología romana un papel femenino. Entonces era humillado y sobajado. Sin embargo, a pesar de que desde allí, desde esa época, ya traemos todos nosotros este estigma contra los pasivos, nosotros mismos en la comunidad, había excepciones, y hubo incluso emperadores que llegaron a dejarse penetrar por sus esclavos porque así lo querían, y eran abiertamente homosexuales. Después, cuando viene la caída del Imperio Romano,
con la instauración del cristianismo, pues entonces ya fue cuando se empezaron a aplicar todas estas leyes divinas y todas estas escrituras de que la sodomía era condenada al infierno, de que dos hombres no podían estar juntos sentimentalmente ni sexualmente porque era pecado. A partir de ahí, de ese punto medular en la historia de la humanidad con las creencias cristianas y religiosas, es cuando la sociedad empezamos a crecer en ese rol de ignorancia y de prejuicios que hasta la fecha todavía se siguen manteniendo. Entonces, con este marco histórico, podemos ver que la comunidad homosexual venimos arrastrando una serie de patrones negativos, una serie de prejuicios que se han propagado primero entre nosotros y segundo, que se han propagado al resto de la sociedad. Entonces, yo creo que a últimas fechas la sociedad ha hecho cambios, igual y no son los cambios más notorios o más visibles que nos gustaría tener, pero se ha ido evolucionando. Y específicamente, no voy a hablar de otros lados del mundo, porque en otros lados del mundo hay mucha más apertura, pero en el caso de México creo que podríamos estar peor, y afortunadamente en muchos lados de México, o sea, ya los podríamos considerar como gay friendly, a pesar de que todavía sigue habiendo crímenes de homofobia, como con los chicos trans, las chicas trans sobre todo. Pero ha habido cambios, y yo creo, como yo siempre lo he dicho en mis textos, que el primer cambio que nosotros tenemos que tener es a nivel interno. Yo siempre he sido fiel creyente de que no podemos generar un cambio externo si primero no cambiamos nosotros. Y Gandhi también lo dijo, tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Y a nivel de comunidad y de forma interna debemos de hacer eso, debemos de empezar a quitarnos las etiquetas, debemos de empezar a dejar de segmentarnos entre nosotros mismos y debemos de empezar a pensarnos como seres humanos, como individuos que tenemos una forma particular de expresar nuestra homosexualidad y que simplemente la dejamos salir porque es parte de nuestra naturaleza humana. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, es entonces cuando la sociedad externa va a empezar de forma automática a adoptar nuestra forma de pensar, y de forma como automática totalmente la sociedad empezará a pensarnos y a dejar de etiquetarnos y de vernos como un segmento aparte. Yo siempre he creído que la homosexualidad del último siglo para acá, que es cuando empezó esta revolución mediática, los medios de comunicación han tenido un papel fundamental en la percepción y en la imagen del homosexual con la sociedad. Afortunadamente, en los últimos años, las casas productoras, los directores de cine, televisión, las empresas las grandes cadenas de televisión, se han preocupado por darle al homosexual un papel real, no protagónico, pero un papel real y lo más cercano a la vida real en sus historias. Antes el homosexual era visto como el personaje, era el personaje bufón que ahí estaba, pero que no era representado gay, y lo podemos ver como ejemplos con Adrián Uribe y su famoso Carmelo, que eran un personaje, pero no se conocía nada de la vida, de la vida homosexual que este personaje llevaba. No se retrataba, no había besos, no había abrazos, no había contacto con otros hombres. Y bueno, ni decir de las chicas lesbianas. La verdad es que las lesbianas ni siquiera han tenido un papel fundamental en las series de televisión, en las películas. Hasta hace pocos años, de unos años para acá, también se ha visto que, oye, es que también existen las chicas lesbianas, las chicas trans, los chicos trans. Eso también es parte de esa comunidad. Entonces, actualmente los medios de comunicación, algunos, no todos, siguen tratando de cambiar ese estereotipo y darle al homosexual un rol que, si bien no va a ser protagónico, sí va a ser cercano a la realidad, dándole una vida homosexual a ese personaje, que es un personaje que representa a un hombre gay, una chica lesbiana, que tiene una vida como chica lesbiana, que tiene una novia, que tiene un novio, que tienen intimidad, que tienen contacto físico, lo que antes no se podía dar. Entonces, cuando vemos que estos cambios se están dando de forma paulatina en la sociedad, nos podemos percatar de que es necesario que también nosotros cambiemos. Muchas veces yo he escuchado y lo he comentado con amigos cercanos, me llegan a mi correo muchos comentarios de
es que nosotros siempre pedimos respeto a los demás, pero entre nosotros mismos no nos respetamos y seguimos bajándonos, poniéndonos etiquetas. O por ejemplo, también hay esta homofobia interna que le llaman, es que yo no soporto a las malditas pasivas, a las jotas, me choca la zona rosa, por ejemplo en el caso del DF, no las aguanto, no las tolero. Y yo creo que ya es momento de que nos hagamos conscientes de que no podemos estar etiquetándonos entre nosotros. Que dentro de la homosexualidad, como yo le llamo, hay una homodiversidad. Esta homodiversidad implica que hay muchas formas de expresar la homosexualidad. Y no me gusta decir que hay unas que son correctas u otras que son incorrectas, porque eso no está bien. O sea, es como si yo te digo cómo ser un buen hijo, un buen heterosexual, ¿sabes? No hay uno mal. Y creo que debemos de respetar las formas de ser de cada quien para expresar su sexualidad. Sin embargo, yo siempre he sostenido que seas lo que seas, no importa. O sea, tú puedes expresar tu sexualidad como se te venga la regalaga, como tú quieras, pero siempre con dignidad y con respeto. Cuando lo haces así, entonces la gente empieza a ver eso. Yo siempre lo comparo con este ejemplo. Cuando tú andas con alguien después de mucho tiempo, la gente te empieza a ligar. Y entonces empiezas a existir ante los ojos de los demás. Cuando estás con alguien, cuando estás soltero nadie te ve. Pero cuando estás con alguien, la gente te empieza a ver. Y entonces el guapo o la guapa de al lado se da cuenta que existes. Y dice, no lo había visto, sí existe. Y está chulo, está chulo. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nosotros empezamos, sin dejar de expresar nuestra sexualidad de forma digna y de forma respetuosa para con nosotros, eso se refleja en los demás. Y los demás, de forma automática, sin que nosotros lo tengamos que exigir, empiezan a tratarnos con respeto, porque nos ven con un aplomo y con una seguridad que está bien cimentada. Ahora, sí me gustaría decir que para lograr esta dignidad y este respeto, yo siempre creo que para ser homosexuales felices siempre tiene que haber una familia detrás que esté apoyando y sustentando a ese miembro de la familia. Muchas veces me han tocado saber de casos en donde el hijo o la hija salen del closet. Y peor aún, cuando salen del closet y además como una persona transexual. Eso también es un tabú tremendo. O sea, como no todavía conforme con que eres lesbiano o eres homosexual, todavía eres transexual. Entonces muchas veces la familia lo acepta, entre comillas, la familia lo tolera. Pero a mí yo creo que la palabra tolerar no es algo adecuado, porque tolerancia implica soportar algo a fuerza, o sea, más a huevo que de ganas. Y yo creo que no debemos de tolerar, yo creo que debemos de respetar y debemos de aceptar. Entonces, cuando estas personas, estos chicos salen del closet, estas chicas salen del closet, la familia los respeta, los tolera, pero se hace a un lado. O sea, se les entiende, es un tema que no se toca, no se habla. Yo lo sé, pero hasta ahí nada más. Y de alguna forma, ese apoyo emocional y ese sustento, ese pilar emocional que necesita esa persona, se va y se queda ahí guardado. Y entonces esta persona que salió del closet, pues empieza a vivir su homosexualidad que va creciendo como el pasto, a lo pendejo, así. Y entonces es cuando estas personas que salimos del closet empezamos a descubrir realmente cómo vivir nuestra homosexualidad, que no a veces es de la mejor manera, o no a veces tenemos nuestro primer contacto con el mundo gay de la manera que no de la mejor manera, pues, no de la manera que hubiera sido diferente si yo tengo un papá, una mamá, un hermano que me apoya, que está atrás de mí, que me orienta y que me guía. Yo creo que la parte de la felicidad o del desarrollo pleno de una persona homosexual, y digo porque yo lo he vivido con mi mamá que está allá atrás, y con mis amigos que han salido del closet también ante sus papás, es que los papás los arropan, los acogen y les dicen, ¿sabes qué? Está bien que seas gay, que bueno, yo voy a seguir apoyándote, eres mi hijo, tu sexualidad no te va a cambiar, no eres diferente. Escuchar realmente el apoyo de los papás con alguien que sale del closet es muy importante, porque eso habla de que realmente estos padres tienen la conciencia de ver que la sexualidad de su hijo no tiene nada que ver con el otro 99.9% de lo que representa. Yo siempre he dicho que la sexualidad de las personas no nos define, no dice quiénes somos, ni la sexualidad de las personas tiene que definir el tipo de trato que damos o que
percibimos por parte de los demás. La sexualidad es solamente un pedacito del conjunto que somos. Es un pedazo que sí es importante porque forma parte de nuestra identidad y de nuestra personalidad como sujetos, como individuos, porque es lo que desarrollamos, es lo que externamos, es en lo que basamos nuestras relaciones interpersonales. Pero no es todo, no es el 100%. Pensar que una persona hay que definirla totalmente por su sexualidad es pensar como en el siglo XV, como en los 90 todavía. Entonces, yo lo que siempre digo es que una persona homosexual, porque me han tocado casos de chicos que llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo salí del closet, o yo soy trans, y siento que si le digo a mis papás que soy trans, que soy gay, que soy lesbiana, los voy a perder, voy a decepcionarlos, es que yo soy el hijo o la hija ejemplar, en mí estaban puestas todas las esperanzas de la familia, y yo siempre les digo, bueno, para empezar, no eran las esperanzas de la familia, eran las esperanzas de tus papás, no eran tuyas. Entonces no tienes por qué decepcionarlos porque solamente son las de ellos, no son las tuyas. Y segundo, ser gay, ser transexual, ser lesbiana, bisexual, lo que tú quieras, no te hace menos persona, no te hace ni menos merecedor de lo mejor, ni te hace menos acreedor a cosas buenas, y tampoco tienes por qué estarlo justificando al mundo. Yo creo que si bien no es necesario anunciarlo a todo el mundo, porque la homosexualidad, la vida sexual de las personas es algo que realmente nadie nos tiene que importar. Yo no veo que los heterosexuales vayan por la vida diciendo que soy heterosexual, o hola, te presento a Pedro, mi amigo heterosexual. Y sin embargo, muchos homosexuales, muchos heterosexuales lo hacen con las personas homosexuales. Fulanita presenta a su amigo, ¿no? Mira, te presento acá a mi amigo gay. O mira, te presento a Lorena, es mi amiga Lencha. Y es como, a ver, no, te calmas 3 chingos, por favor, gracias. Es mi amigo, punto. O sea, es mi amiga. Yo no voy por la vida diciendo, es mi amiga heterosexual. O mira, te presento a mi mamá, es que 100% heterosexual, te lo aseguro. O sea, no, es absurdo. Creo que llega un momento en el que veamos que la sexualidad de las personas es algo totalmente aparte, es algo totalmente personal, es algo íntimo. Que a nadie nos debe importar, es algo que nos concierne, no es una carta de presentación, no es como que des tu tarjeta y digas Alejandro Toledo, comunicólogo, escritor, y homosexual, ¿no? O sea, es como, no, eso no va a definir si te dan un trabajo o no te dan un trabajo, o si le caes bien a alguien o no le caes bien a alguien. Muchas veces cuando hablamos de homosexualidad, olvidamos esta parte familiar, como ya les decía. Olvidamos que detrás de estas personas, de todos nosotros, debe haber un soporte familiar estructurado y sólido. Y con estructurado y sólido no me refiero a que toda la familia, los tíos, los hermanos, el primo que ni siquiera ha nacido, estén detrás de nosotros. No. A veces puede ser solo papá, a veces puede ser solo mamá, a veces pueden ser solo los hermanos, a veces puede ser solo un tío, una tía, pero siempre debe haber alguien que esté consciente de que esta persona está dando un paso, como yo digo, fuera de Narnia. No, está saliendo del closet. Y es un paso de vida, es muy importante, porque estamos hablando de qué es lo que define a una persona. Hay algunas personas, y me han tocado chicos, que se sienten muy confundidos cuando se dan cuenta, después de muchos años, que sienten cosquillitas por el chico que es compañero de ellos en el fútbol, por decir algo, ¿no? O que se meten en los vestidores, las chicas, y pues sienten que la amiga pues tiene unas... Se dan cuenta que le gustan las nenas de su amiga. Y dicen, oye Alex, es que yo no me había dado cuenta que me gustaban pues las boobies. Y yo nunca había visto a mi amiga con intenciones de besarla ni nada. Estoy mal, me hice lesbiana, me volví gay. Entonces, esta cuestión de si se nace gay o se hace, es una cuestión que a mucha gente le gusta debatir, sobre todo a los heterosexuales. Pero yo creo que es algo que vas descubriendo, es algo que conforme vas creciendo vas experimentando, porque se van dando las situaciones, se van dando las circunstancias, la vida te va poniendo en esas situaciones donde tú vas experimentando estas emociones. Y digo, yo sé que aquí, o sea, a nadie le tengo que decir esto, porque todos lo han vivido, todos lo saben, todos lo han experimentado, pero sí creo que todos conocemos a alguien que siente que se hizo gay, que se volvió gay, que se volvió lesbiana por acción divina, porque un día se levantó y dijo, hoy soy lesbiana, y no es cierto, no es así. Realmente es algo que vas experimentando y que se va descubriendo, y hay gente que se puede tardar 30 años en descubrirlo, y tiene novia, pero de repente pues, se descubrió y dijo, es que sí me gustan los hombres, sí me gustan las mujeres, y me tardé 40 años en descubrirlo.
Pero también me tardé 40 años porque mi medio social era hostil, porque mi medio era frío, porque mi medio era represor, porque no tuve nunca un apoyo en donde recargarme para yo poder con seguridad y confianza salir del closet, ¿no? Ayer en una entrevista de radio comentábamos que hay hombres, ¿no? Y mujeres que establecen relaciones heterosexuales y tienen hijos, y después de eso se dan cuenta que pues no, ser heterosexual no era lo suyo, que siempre quisieron estar con alguien de su mismo sexo, y entonces viene una crisis porque ya tienen hijos, ya tienen una esposa, y comentábamos, el punto era, está bien que estas personas salgan del closet a esa edad o que hagan ese daño a terceros, y la conclusión fue que igual no está bien porque estamos involucrando a terceros, pero también tenemos que ponernos del otro lado. Esta persona que salió del closet tardíamente lo hizo porque precisamente había grandes intereses familiares y sociales alrededor de ella que no le permitieron nunca expresar esa parte de su ser, esa parte de su naturaleza humana. Y yo siempre he dicho que nadie es culpable por amar, de la forma que sea. O sea, no importa que seas lo que seas, pero nadie es culpable por amar. Y pensar en estos tiempos que alguien es culpable por ser homosexual, por ser lesbiana, pues realmente es algo arcaico, es algo obsoleto. Y yo le he dicho a muchos chicos, que quien te diga que ser homosexual está mal o que vales menos por ser homosexual, pues merece toda tu lástima, la verdad. Porque debemos de vernos como seres humanos. Y eso no te hace menos digno. Era lo que hablábamos hace rato, ¿no? Muchas personas dicen, es que yo no tolero las marchas, no tolero nada de esto, no tolero el folclore gay, no tolero a las vestidas, no tolero a las jotas diosas que salen por ahí, no tolero nada de eso, no debería existir, porque existe. Y como les decía, yo creo que el punto de vivir una vida como homosexuales, transexuales, bisexuales, no es vivirlo nada más, ni expresarlo por expresarlo, es solamente hacerlos y expresarlo, pero de forma digna, de forma respetuosa para contigo. No, olvídate del respeto a los demás. El respeto empieza contigo mismo y como te ven te tratan. O sea, desgraciadamente o afortunadamente, estamos en un mundo en donde el respeto por parte de los demás es importante, porque así nos tocó vivir. O sea, en este mundo hay reglas sociales, hay normas sociales, hay leyes, son normas sociales básicamente, cosas que tenemos que seguir, y aunque no nos gusten tenemos que acatarnos a ellas porque vivimos en un mundo así. Igualmente si viviéramos en Marte o en Saturno, pues todos podríamos ser unas locas emplumadas y nadie nos diría nada. Pero vivimos en un mundo que sí necesitamos el respeto de los demás para poder sobrevivir, porque alguien que no es respetado por los demás es alguien que realmente no vale, independientemente de que sea lo que sea o de que tenga o no dinero. Si es alguien que no tiene respeto de alguien, es alguien que no va a ser nadie. Y yo creo que como comunidad, expresar nuestra sexualidad de forma libre, de forma natural, sin inhibición, es válido y es totalmente válido. Y las familias que están detrás de estas personas, de todos nosotros, deben de entender que es un individuo que está solamente proyectando su naturaleza humana y que eso no va a cambiar. Ni vamos a dejar de ser los hijos ejemplares, ni vamos a dejar de ser los hermanos protectores, ni vamos a dejar de ser las hijas ejemplo. Nada de eso, es solamente que me gusta besar niños o niñas en la boca, punto. Pero yo voy a seguir siendo tu hijo, voy a seguir siendo tu hija, nada más. Y hacerlo de forma digna es la manera en la que la gente de afuera puede respetarnos. Yo platicaba hace algunos meses con una amiga, porque es trans, y ella me decía, es que sabes que yo veo muchas de mis amigas trans que no son respetadas, que son humilladas y que son, pues no sé, sobajadas por el resto de la sociedad. Y yo le comentaba, bueno, ¿y tus amigas qué han hecho? Y le digo, bueno, pues es que pues mis amigas son, pues por decirlo de una forma, bastante locas, ¿no? Son que no se van a respetar. Le dije, es que ese es el problema. Tú siendo trans, dime cuánta gente te respeta. No, pues muchísima gente. Porque yo te veo y te respeto. Yo no te podría juzgar, no te podría criticar, no podría pasar encima de tu cabeza solo por el hecho de ser trans. Pero en una sociedad como México, exclusivamente, donde todavía hay mucha ignorancia al respecto y machismo, ver a alguien que tiene una sexualidad diferente a la nuestra, que se sale fuera de lo normal,
porque es lo que siempre ha sido. Y que encima sea hasta cierto punto ridículo, o que no se dé a respetar, o que me dé gracia, o que me dé risa, pues entonces yo voy a mofarme, porque me está dando el pie, me está dando el chance para mofarme. Entonces yo lo que decía a esta amiga, le decía, el punto es que tus amigas trans no se han dado cuenta que ellas como personas tienen una integridad, y tienen un respeto propio, y tienen una dignidad que no han sabido sacar adelante, que no han sabido usar. Y no lo han sabido porque no ha habido nadie que les diga, oye, está cool y está muy chido que seas trans, y puedes ser la trans más perra que quieras, pero respétate, date un lugar ante los demás, o sea, ponte los tacones regia, ¿no? Y deja de andar con estos tambaleos de soy, no soy, y sí le hago de chile, de mole y de dulce, y como que a veces me doy a respetar y a veces no, porque la sociedad va a pensar que estás jugando, y la sociedad va a pensar que tu condición sexual es un juego, obviamente, y si lo ven como un juego, pues, ¿por qué lo voy a respetar? Vivimos en un mundo de etiquetas. Yo sé que hay muchas etiquetas, para todo hay una etiqueta, pero sí creo que hay etiquetas positivas y etiquetas negativas, y con frecuencia los homosexuales somos muy dados a etiquetar todo en extremo, pero todo. Para todo le ponemos una etiqueta, y realmente a mí no hay nada que más, personalmente a mí me molesta mucho cuando a todo le ponen gay al final. Es que es amor gay, es que es un lugar gay, es que es ropa gay, es que es un destino gay, es que no, es derechos gay, matrimonio gay. No, o sea, no hay lugares, no hay destinos, no hay matrimonios, no hay adopción, no hay nada gay, solamente hay cosas y punto. Es como decir derechos gay, es que no hay derechos gay, son derechos humanos y punto. ¿Por qué? Porque la sociedad todavía nos sigue viendo como una raza aparte, pero nosotros, también los homosexuales, vemos a los heterosexuales como una raza aparte. Entonces son ellos y nosotros, los homosexuales. Pero como los heterosexuales son mayoría, y es lo que ha venido predominando a lo largo de la historia, pues ellos son más cabrones que nosotros, y por eso hacen lo que hacen, porque nosotros somos una minoría. Pero el punto es que nosotros dejemos de vernos como una raza aparte, primero entre nosotros, porque yo una vez escuché a un amigo que dijo, no, bueno, es que antes, hasta entre homosexuales hay razas, y entre nosotros, o sea, hay niveles. Y digo, ¿cómo que niveles? Y dice, pues sí, o sea, están las jotas, las diosas, las vestidas, y luego nosotros, los gays bien. Así dijo, estamos los gays bien. Y le dije, a ver, ¿a qué te refieres con gays bien? Porque yo no entiendo qué es eso. Dice, sí, los gays normales. Fíjense qué ignorancia. O sea, una persona homosexual, los gays normales. Y dije, no, a ver, bájale de crema a tus tacos porque estás mal. Es cierto que hay muchas formas de expresar la homosexualidad, pero como ya habíamos dicho, a todas estas personas que de alguna forma expresan su homosexualidad, tal vez no de la forma más adecuada, es porque no ha habido alguien que los oriente, pero ahí están, y no son diferentes a ti, O sea, les gusta lo mismo que a ti, te lo aseguro, ya saben de lo que hablo. O sea, les gusta lo mismo. Y el hecho de que tú no te pongas una estola de plumas, y el hecho de que tú no te contonees cuando caminas, no quiere decir que si se te para Brad Pitt encuerado no le te vas a hincar. Ellos también lo van a hacer. Entonces, yo le dije, creo que debes de cambiar tu concepto de homosexualidad, porque no hay gays normales y gays normales. Pensar eso es como lo que hacen los heterosexuales, es que nosotros somos los normales y los de allá. Y eso debe de cambiar para empezar. O sea, es absurdo pensar que yo voy a recibir respeto de los demás si yo me la paso mentando madres a todo el mundo. Pues obviamente todo el mundo me va a mentar la madre a mí. Entonces yo le dije, cambia tu concepto de gays normales, solamente hay homosexuales y punto. Y va a llegar un momento en que solamente estas etiquetas de gay, homosexual y bisexual van a ser como simples nombres genéricos, nominativos, que quedaron ahí en la historia para agrupar lo que alguna vez no se entendía. Y yo sí creo, tengo amigos sociólogos y hemos comentado muchas veces que va a llegar un momento en la sociedad en el que ya no nos vamos a ver como homosexuales, bisexuales, transexuales, heterosexuales, nos vamos a ver como personas, como individuos que tenemos una naturaleza humana que es totalmente válida de expresarse, e individuos que nos enamoramos de otras personas y que, pues sí, que nos gusta acostarnos con otras personas, nada más, es eso. Entonces, cuando este amigo me dijo que había gays normales, la verdad es que sí me dio mucha risa. Le dije, no, pues es que entonces la normal la quieres tú, porque pensar que hay gays normales y entonces los demás que son anormales, pues no puede ser. Entonces yo creo que sí, como comunidad gay debemos de empezar a concientizar de forma realmente seria y en un ejercicio de convicción propio que va a empezar de forma individual,
en que no podemos seguir permitiendo estas etiquetas. Digo, yo sé que entre amigos es muy dado esto del joteo, pero una cosa es hacerlo entre amigos porque hay un límite entre los amigos. Entre los amigos sabemos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Sabemos hasta dónde ya nos pasamos de la raya y hasta dónde no. Pero ya hacerlo de forma peyorativa, de forma con saña para con otros que son semejantes, que comparten nuestra misma gusto sexual, creo que realmente deprimente, porque nosotros mismos exigimos los cambios que queremos ver en los demás, pero no los hacemos propios. Y es una contradicción. Yo creo que los homosexuales muchas veces vivimos en una contradicción eterna, porque damos un paso, logramos algo, pero cuando hacemos estas cosas entre nosotros, ese mismo paso que dimos, lo retrocedemos. Entonces, solamente vivimos toda nuestra vida dando un paso que finalmente volvemos a retroceder y por eso no avanzamos. Creo profundamente que los cambios comienzan desde adentro, y desde adentro es primero individual. Yo voy a respetar como homosexual todas las formas que haya de expresar la sexualidad del otro. Y si yo veo que hay alguien, que hay un compañero, hay una persona gay que expresa su sexualidad de forma muy folclórica, por llamarlo de alguna forma, lo voy a respetar porque yo no sé la historia que hay detrás de esa persona. Yo no tengo idea de lo que esa persona ha tenido que sufrir, o ha tenido que pasar, o ha tenido, o tal vez no ha vivido para llegar a ser, para llegar a ser como es y estar parado donde está. Es muy fácil a veces como nosotros juzgar, es que esa es una maldita pasiva, pues sí, es bien boquetona, vela nomás, ve cómo se para. Pero creo que hacerlo eso es deliberado y es un poco, además de que no tiene tacto, es ignorancia pura. Es feo porque no sabemos nunca, no somos lo suficientemente empáticos para ponernos en los zapatos del otro y saber lo que hay detrás de esa persona. Entonces, todos conocemos a personas que siguen en el closet, conocemos amigos, tenemos primas, o tal vez tenemos gente que ni siquiera sabemos que está a punto de salir del closet, pero cuando yo estoy adentro del closet y veo cómo entre nosotros nos tratamos y cómo entre nosotros nos tiramos veneno, me da miedo. Porque digo, uy, no, si yo salgo del closet, entonces toda la gente va a pensar que yo soy igual que esos de allá afuera, que soy igual de arpía y de víbora que esos de allá afuera. Y el punto es ese, dejar de ser víboras y dejar de ser arpías entre nosotros. Y sobre todo yo me doy cuenta que esto de la homofobia como interna se da con mayor incidencia entre los hombres homosexuales y entre las chicas lesbianas. No sé, realmente yo las chicas lesbianas que conozco, mis amigas, son como más alivianadas. Digo, yo sé que hay de todo en la vida del Señor, pero sí creo que nosotros como hombres homosexuales hemos cuidado primero exageramos todo y etiquetamos todo. Y además, al ser hombres, igual que seguimos siendo competitivos y seguimos siendo territoriales y seguimos siendo dominantes. Y obviamente vamos a pasar por la cabeza del otro. Y si yo veo que el otro tiene deficiencias, con deficiencias me refiero, tiene defectos, tiene cualidades que no checan con las mías o que puedo pisarlas, pues lo voy a hacer. Entonces, yo pienso, como lo digo en todos mis artículos, que esto de la homosexualidad debe llegar a un punto en el que se vea de forma normal, de forma natural, porque así siempre ha sido. Es algo que ha estado ahí latente porque la historia, la cultura universal así lo ha mantenido. En parte la ignorancia religiosa, los fanáticos religiosos, ahí lo han mantenido, pero es algo que ha estado, ahí sigue. De lo contrario, pues ya hubiera llegado un momento en donde ya no hubiera homosexuales, ya no habría lesbianas, ya no habría transexuales, se hubieran extinguido, ¿no? Pero sigue habiendo y habrá, por supuesto que habrá, porque es algo que no eliges ser, es algo que vas descubriendo. Y llega un momento, yo pienso, ¿no? que socialmente tiene que llegar un momento en el que si nosotros hacemos esos cambios, si nosotros nos tomamos en serio esto de respetar la sexualidad del otro, todas las etiquetas, todos estos prejuicios, porque nosotros también tenemos prejuicios, van a salir del campo de juego y se van a ir y ya no van a estar ahí, nos vamos a ver como individuos. Otra cuestión que se me estaba pasando era, a veces como homosexuales pensamos antes de salir del closet, y esto es como para los papás,
Tenemos mucho miedo de desilusionar a los papás, o desilusionar a las abuelas, ¿no? Desilusionar a nuestros seres queridos, porque les vamos a romper un esquema. Y yo me he dado cuenta, con muchos casos que he visto, que he leído de correos que me llegan, que lo que le duele a los padres no es realmente que su hijo o hija sea lesbiana o sea gay. Lo que duele realmente es todo ese esquema de vida heterosexual que los papás nos habían creado desde el momento de nacer. Porque inconscientemente los papás, y todos nosotros lo hacemos, cuando alguien nace, cuando un sobrino nuevo nace, inconscientemente nos imaginamos cuando ese niño o esa niña ya tenga 15 años, tenga su primer novio, su primer novia, cuando esté festejando su boda, lo pensamos de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque finalmente vivimos en una sociedad heterosexual y eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces los papás son muy dados nació varón, sí, cuando juegue fútbol, cuando tenga su primera novia, sí, es más, a los papás de ahora tan modernos, sí, yo le voy a regalar su primera caja de condones a mi macho para que se vaya con la novia a desayunar, ¿no? Y si es niña, sí, cuando tenga los 15 años, cuando le compre su vestido, cuando tenga su primer novio. Entonces, todas estas cuestiones que los papás se van creando alrededor de ese nuevo ser masculino o femenino, es una idea que se va gestando y es una vida que ya nos hicieron a nosotros sin nuestro permiso, sin nuestro consentimiento. O sea, ellos ya nos casaron, ya nos pusieron casa, perro, marido o esposa y nietos, porque además su gran sueño es ser los nietos de México. Ellos quieren ser los nietos ejemplares, los abuelos ejemplares. Entonces, cuando yo salgo del closet con mi papá o mi mamá, o cuando yo le digo a mi abuela o a quien esté cercano a mí, le digo, oye, es que sabes que soy gay, soy lesbiana. Ese esquema es como un duelo, es como si algo se muriera, porque se muere esa vida que yo ya te había creado. O sea, ¿cómo me estás diciendo que estás chocando con lo que yo ya te había creado? Para mí, en mi cabeza, tú ya tenías una esposa, ya tenías hijos, es más, yo ya sabía cómo le quería que le pusieras a mi nieta. Yo ya quería saber cómo iba a ser mi nieta. Es más, yo ya tenía la raza del perro que te iba a comprar en tu casa con tu esposa. Eso es lo que realmente a los papás les duele. Y yo creo que los papás también tienen que educarse. Porque siempre hablamos nosotros siempre hablamos desde nuestra trinchera, ¿no? Como homosexuales siempre vemos este lado, ¿no? De nosotros, sufrimos, salimos, que hacemos. Pero pocas veces hablamos del otro lado, ¿no? Que son los papás, o sea, ¿cómo ven de ese lado los papás nuestro lado, ¿no? Y es eso, es que nosotros realmente, sin querer, porque realmente no creo que nadie lo haga a propósito, es que matamos esos ideales de los padres. Les matamos a sus nietos, les matamos a su nuera, les matamos a su yerno, les matamos al perrito que ya nos habían comprado en su imaginario mental. Y entonces lo que pasa es que sufren, no pueden aceptarlo, es que cómo, porque es una muerte, realmente es una muerte a nivel emocional y mental la que se da con los papás. Entonces, yo pocas veces han acercado papás a mí, pero sí se han acercado muchos chicos y chicas que me dicen, es que no sé cómo manejarlo con los papás. Entonces yo lo que les digo es, primero, esta es una cuestión de educación. Los papás tienen que dejar de pensar nuestra vida y tienen que dejar de imaginar que nosotros vamos a seguir sus pasos y a seguir la vida que ellos ya nos habían construido. Y segundo, que yo como una vez le dije a un chico, oye, pues solamente dile a tu papá, oye papá, solo soy gay, nada más, no soy asesino, ni soy violador, ni soy estafador, o sea, tranquilo, solamente soy homosexual, solamente beso a niños en la boca, ya, tranquilo. Entonces, obvio, claro, no es tan fácil, ¿no? Decirlo así, pero cuando lo ves de forma fría, cuando ya te sales de ese lado mental y dices, bueno, ok, a ver, mi hija me dijo que es homosexual, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que yo siento que me está afectando de que mi hijo o mi hija sea gay? ¿Qué pasa conmigo, no? Cuando hacen ese ejercicio de reflexión, yo sí me he dado cuenta, porque me lo han contado, que los papás realmente caen en la cuenta de que es cierto, o sea, solamente me estás diciendo tus gustos a la hora de relacionarte emocional, sexual y sentimentalmente con alguien, pero no te estás muriendo, sigue siendo mi hija, sigue siendo mi hijo. Y entonces yo creo que como parte de la comunidad gay, nosotros, nuestra tarea es reeducar a nuestros papás. Sí tenemos que tener ese tacto para cada vez involucrar a nuestros padres en esta vida gay, que finalmente no es diferente a la vida heterosexual.
es vida y punto. Pero cuando nos tomamos la tarea de involucrar a los papás en estas cuestiones, es mucho más fácil que igual y los papás no lo asimilan tan pronto como quisiéramos, o igual y no se van a ir de antro con nosotros, van a convivir con todos nuestros amigos homosexuales, pero sí lo van a entender de una forma que les causa menos sufrimiento. Porque el chiste es eso, o sea, yo siempre, digo, a últimas cuentas he pensado, ¿por qué la sexualidad